Hola, buenas tardes compañeros y docente. Mi nombre es Joana Gutiérrez Herrera, de noveno semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpulalpan, y les voy a exponer el tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto. Historia. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. A la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención. Ámbito de competencia. Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias. Funciones principales. De acuerdo con la Convención Americana, la Corte ejerce principalmente tres funciones. 1. Contenciosa. 2. La facultad de dictar medidas provisionales. Y 3. La consultiva. Integración. La Corte se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos. No pueden haber más de un juez de la misma nacionalidad. Miembros. La Corte elige de entre sus miembros a su presidente, vicepresidente por 2 años. Estos podrán ser reelectos. 2. El presidente dirige el trabajo de la Corte, la presenta, ordena el trámite de los asuntos que se someten a la Corte y preside sus sesiones. 3. El vicepresidente sustituye al presidente en sus ausencias temporales y ocupa su lugar en caso de vacante. En este último caso, la Corte elegirá un vicepresidente que reemplazará al anterior por el resto de su mandato. 4. En caso de ausencia del presidente y del vicepresidente, sus funciones serán desempeñadas por los otros jueces en el orden de precedencia establecido en el artículo 13 del presente estatuto. Sede. La Corte tendrá su sede en San José, Costa Rica. Sin embargo, podrá celebrarse reuniones en cualquier estado miembro de la Organización de los Estados Americanos y previa aquiescencia del estado respectivo. La sede de la Corte puede ser cambiada por el voto de los 2/3 de los estados partes en la Convención en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Principales asuntos en que se involucra el Estado mexicano. La participación de México en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no ha sido la excepción, pues por lo regular pasaba inadvertida o no generaba el interés más que de aquellos actores gubernamentales, civiles y sociales directamente involucrados. En el ámbito internacional, México ha tenido de manera constante una participación activa y decidida en favor de los derechos humanos. Casos más relevantes. El dramático caso Alvarado, que llevó a la Corte
Internacional de Derechos Humanos a juzgar por primera vez a México por desapariciones forzadas. Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga un caso sobre desapariciones forzadas en México, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que comenzó el expresidente Felipe Calderón en 2006. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 2 de octubre de 2019 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso 12-229, familiares de Digna Ochoa y Plácido respecto de México. Conclusiones. Considero que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cobra gran relevancia porque posee facultades que van desde lo político hasta lo meramente jurisdiccional, pues conoce de todas aquellas peticiones en las cuales se reclaman violaciones a derechos humanos, así como de aquellas medidas cautelares solicitadas en situaciones de gravedad y urgencia.